Pues muy buenos días. Muchas gracias por la presentación y agradezco la invitación para presentar el tema del que vamos a hablar el día de hoy, que es la importancia del manejo del hipotiroidismo subclínico en el paciente con sobrepeso o obesidad. Esto es algo muy común que vamos a ver en nuestras consultas. Para empezar, pues, necesitamos definir lo que es el hipotiroidismo subclínico. Y para esto necesitamos definir primero lo que es el hipotiroidismo clínico. El hipotiroidismo clínico es cuando en el perfil tiroideo vemos que los niveles de T4 libre están bajos, por abajo de 0.7, y vemos que los niveles de hormona estimulante de tiroides están por arriba de 10. Este es el hipotiroidismo clínico. La mayoría de los pacientes van a tener síntomas de hipotiroidismo como la caída de cabello, la piel seca, el estreñimiento, el cansancio, la intolerancia al frío, las irregularidades menstruales, el aumento de peso inexplicable, uñas quebradizas, etc. Y el hipotiroidismo subclínico es cuando vemos que los niveles de T4 libre están normales, por arriba de 0.7, pero los niveles de hormona estimulante de tiroides están por arriba de lo normal para la edad del paciente. Generalmente se establece entre 4 y 10. Esto es algo muy frecuente. La prevalencia es del 10% en la población adulta. Una de cada 10 personas tenemos hipotiroidismo subclínico. Hay un estudio muy interesante en la India que ellos lo que querían relacionar era el hipotiroidismo y el hipotiroidismo subclínico con el sobrepeso y la obesidad. Y lo que vieron es que en los pacientes con obesidad el 33% tenían hipotiroidismo y el 11% tenían hipotiroidismo subclínico. Es decir, que la prevalencia es más o menos igual a la prevalencia normal de la población adulta sin sobrepeso o obesidad. En los pacientes con hipotiroidismo, en cambio, el 46% tenían obesidad. Y en los pacientes con hipotiroidismo subclínico, el 34% tenían obesidad, arriba del triple. Entonces, estamos hablando de que sí hay una relación entre la obesidad y el hipotiroidismo subclínico, y es de lo que vamos a hablar. La causa número uno de hipotiroidismo subclínico y clínico es la tiroiditis Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune donde nuestro cuerpo genera un error que genera anticuerpos antiperoxidasa, que son anticuerpos que van a dañar la producción de hormona tiroidea. Hay que saber también que los niveles de hormona estimulante de tiroides van en aumento con la edad y esto es totalmente normal. Es normal que veamos un paciente con 60 o 70 años con niveles de TSH arriba de 4 o 5 y un paciente de 80 o 90 años con niveles arriba de 7 de hormona estimulante de tiroides. Entonces esto nos dificulta un poquito el diagnóstico sobre si darle tratamiento a ese paciente o no, y esto vamos a hablar más. En los pacientes que tienen anticuerpos antiperoxidasa, que tienen el hipotiroidismo subclínico y anticuerpos antiperoxidasa, hay un mayor riesgo de que vayan a progresar a hipotiroidismo clínico. Es un aumento pequeño, pero existe y es mucho mayor cuando tienen los anticuerpos positivos. El hipotiroidismo subclínico puede estar asociado a un aumento de riesgo de insuficiencia cardíaca, eventos coronarios y mortalidad con enfermedad coronaria. Eso es lo que tratamos de prevenir cuando le damos tratamiento a un paciente con hipotiroidismo subclínico. Más que nada lo que queremos prevenir es que vaya a tener un evento cardiovascular a una edad temprana. También a la mediana edad puede haber ciertos síntomas como el deterioro cognitivo, síntomas inespecíficos como el cansancio, como la caída de cabello, la piel seca, las uñas quebradizas, las irregularidades menstruales, el aumento de peso inexplicable. Son síntomas que podemos ver frecuentemente en hipotiroidismo subclínico. En ausencia de estudios randomizados demostrando el beneficio de la terapia con levotiroxina, el racional para dar el tratamiento de hormona tiroidea está basado en disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares. Eso es lo que queremos hacer cuando le damos tratamiento a un paciente con hipotiroidismo subclínico. El tratamiento con levotiroxina puede ser asociado a una tirotoxicosis iatrogénica, es decir, que nos pasemos de la dosis y generemos síntomas de hipertiroidismo. Y lo que más nos preocupa es que vayan a generar arritmias o osteoporosis u osteopenia, especialmente en el adulto mayor, ya que no hay evidencia que sea benéfica en pacientes mayores de 65 años. Es decir, los estudios nos dicen que en pacientes mayores de 65 años con hipotiroidismo subclínico a veces es mejor no utilizar tratamiento. Esta tabla es muy interesante porque nos da las vertientes de qué hacer con nuestros pacientes con hipotiroidismo subclínico. Es decir, si llega un paciente que nos va a llegar a la consulta con un perfil tiroideo con niveles de hormona estimulante de tiroides entre 4 y 10, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para empezar, tenemos que saber que esto puede ser momentáneo o puede ser permanente. Entonces, como hay un 40% de posibilidad de que esto vaya a ser momentáneo, que no vaya a ser permanente, entonces lo pensamos dos veces en cuanto a iniciar el tratamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que yo hago en particular, es esperar 2 meses y a los 2 meses tomar un perfil tiroideo completo.
con niveles de T3 total, T4, T3 libre, T4 total, T4 libre y hormona estimulante de tiroides. Y también tomamos los anticuerpos antiperoxidasa para que nos ayuden a decidir si a ese paciente le vamos a iniciar tratamiento. Si a los 2 meses vemos que la hormona estimulante de tiroides sigue elevada en el mismo nivel o se aumenta y los anticuerpos están positivos, hay que darle tratamiento a ese paciente. Sin duda, está desarrollando un hipotiroidismo clínico. Si a los 2 meses vemos que la hormona estimulante de tiroides se normalizó o se queda en los mismos niveles o incluso un poquito más bajos y los anticuerpos están negativos, a ese paciente se puede estar vigilando. Si la hormona estimulante de tiroides está por arriba de 10, hay que dar tratamiento sin duda, aunque tenga anticuerpos negativos. Si la TSH está entre 4 y 10, tenemos que considerar la edad del paciente y también tenemos que considerar si tiene síntomas, como los que ya mencioné, como la caída de cabello, como la piel seca, como el estreñimiento, la intolerancia al frío, el aumento de peso inexplicable, la infertilidad, las irregularidades menstruales, oligomenorrea. Cuando tienen esos síntomas y pensamos clínicamente que el paciente probablemente está desarrollando esos síntomas por el hipotiroidismo subclínico, entonces hay que dar tratamiento. El tratamiento para hipotiroidismo subclínico lo iniciamos generalmente a 1.1 microgramos por kilo de peso. Cuando es un hipotiroidismo clínico, ya con TSH mayor de 10, lo iniciamos a 1.6 microgramos por kilo de peso. Así es como lo calculamos inicialmente y posteriormente vamos ajustando la dosis en base al perfil tiroideo. Si por el contrario los anticuerpos están negativos, la TSH está entre 4 y 10 y la paciente no tiene síntomas, ni desea embarazo, ni tiene oligomenorrea, ni tiene problemas con la fertilidad, pues podemos estar vigilando a ese paciente, tomando perfiles de tiroides cada 6 meses o cada año para ver que la hormona estimulante de tiroides se mantenga. Si vemos que va en aumento, entonces ahí también decidiremos dar tratamiento. El hipotiroidismo subclínico es común y la mayoría de los individuos pueden ser observados sin tratamiento. El tratamiento puede estar indicado para pacientes con hormona estimulante de tiroides arriba de 10, definitivamente, o en individuos jóvenes o de mediana edad con hipotiroidismo subclínico y que tengan síntomas consistentes con hipotiroidismo. En cuanto a la progresión del hipotiroidismo subclínico a hipotiroidismo, sabemos que alrededor del 2.5% de los pacientes con hipotiroidismo subclínico progresan a hipotiroidismo por año. Este grado de progresión es mayor si tienen los anticuerpos antitiroideos positivos y no es lo mismo tener niveles de TSH en 4.1 a tenerlos en 9.9. A mayor nivel de TSH es mayor la probabilidad de que haya progresión a hipotiroidismo clínico. La función tiroidea se normaliza hasta en el 40% de los pacientes. Entonces, es algo muy frecuente, por eso no solamente con un perfil tiroideo nos dejamos llevar para iniciar tratamiento, generalmente les damos 2 meses, al menos que tengan realmente muchos síntomas de hipotiroidismo, entonces ahí sí se decide con el primer perfil tiroideo dar tratamiento. Las hormonas tiroideas regulan el metabolismo basal, la termogénesis y juegan un papel muy importante en el metabolismo de la glucosa y los lípidos, en el consumo de los alimentos, la oxidación de las grasas en la mitocondria. La disfunción tiroidea se relaciona con cambios en el peso y de la composición corporal, principalmente aumento de grasa en el cuerpo y también acumulación de líquidos. También tiene que ver con la temperatura corporal y el gasto de energía en reposo. El hipotiroidismo clínico se asocia a una termogénesis disminuida, a la velocidad metabólica disminuida, a un mayor índice de masa corporal, sobrepeso y obesidad, y una mayor prevalencia de obesidad. El hipotiroidismo subclínico en los estudios se ha asociado con cambios en el peso, pero no se ha definido exactamente qué tanto es ese cambio en el peso y es un factor de riesgo definitivamente para sobrepeso u obesidad. El tener sobrepeso o obesidad, tener una acumulación de grasa, se ha asociado con los niveles de T4 libres más bajas y niveles de TSH mayores en individuos eutiroideos con sobrepeso. Es decir, pueden tener niveles de TSH normales, pero más cercanos al número 4, y niveles de T4 libres más cercanos al nivel de 0.7. El hipotiroidismo genera disminución del gasto energético, disminución del consumo de oxígeno, disminución de la utilización de sustratos, produce termogénesis disminuida y en el hipotiroidismo clínico se ha visto hasta un aumento del peso corporal del 10%, es una cantidad importante y principalmente es incremento en la grasa corporal y retención de agua y sodio. El hipotiroidismo retarda la absorción de la glucosa en el intestino, los niveles de glucosa se mantienen en límites normales ya que la gluconeogénesis hepática está conservada. Los episodios de hipoglucemia en pacientes con hipotiroidismo deben alertar acerca de alguna otra enfermedad concomitante.
Hay disminución de la síntesis y degradación de proteínas en el hipotiroidismo clínico, disminución de la biosíntesis de ácidos grasos y de la lipólisis. El desarrollo del hipotiroidismo en un paciente con diabetes puede requerir disminución de la dosis de insulina o disminución del metabolismo de la insulina a nivel renal. Ahora, ¿cómo es la función tiroidea? ¿Cómo vamos a ver un perfil tiroideo normal en un paciente que tiene obesidad? Lo que normalmente vamos a encontrar en los pacientes con obesidad es que los niveles de TSH están cercanos al límite normal alto, ¿sí? Cercanos al límite de 4. Y la T4 libre está cercana en el límite normal bajo, cercano a 0.7. Y vamos a ver niveles de T3 total y T3 libre en el límite normal alto. Ahora, ¿por qué vamos a ver este tipo de perfiles tiroides en los pacientes con obesidad? Las causas no se conocen a ciencia cierta hasta ahorita, pero hay muchas hipótesis. Una de las hipótesis es el aumento en la actividad de la adenoidenasa, llevando a una alta conversión de T4 a T3. En este caso, las adenoidinasas que transforman T4 a T3 son la adenoidinasa 1 y la adenoidinasa 2. Hay que recordar que la adenoidinasa 3 principalmente transforma T4 y T3 a T3 reversa, que es una forma inactiva de T3. Esto también se interpreta, este tipo de hallazgos se interpreta como un mecanismo de defensa de los sujetos con obesidad capaz de contrarrestar la acumulación de grasa aumentando el gasto energético. Otro mecanismo probable es el aumento compensatorio en la secreción de hormona estimulante de tiroides y de T3 libre en un intento por superar la disminución de la respuesta tisular a las hormonas tiroides circulantes debido a la disminución de la expresión de hormona estimulante de tiroides y hormonas tiroideas en los adipocitos de las personas con obesidad. Otra causa potencial son los altos niveles de leptina, que cada vez se han estudiado más y se ha demostrado que estimula la transcripción de prohormona liberadora de tirotropina, que es la TRH, que se secreta en el hipotálamo y que le indica a la hipófisis la secreción de hormona estimulante de tiroides. La leptina también estimula la actividad de las adenoidinasas. Las citoquinas inflamatorias secretadas en el tejido adiposo, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, interleucina 6, inhiben el simportador sodio-yodo y la toma de yodo a nivel de las células tiroideas. Estas citoquinas, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, interleucina 1, pueden inducir también vasodilatación y aumento de la permeabilidad de los vasos tiroideos, produciendo cambios morfológicos y funcionales de la glándula tiroides. La hipertirotropinemia, o los niveles altos de TSH y niveles altos de T3 en los pacientes con obesidad, revierte después de la pérdida de peso por cirugía bariátrica y dieta hipocalórica. Quiere decir que son cambios que tienen relación con la acumulación de grasa. La prevalencia de la disfunción tiroidea autoinmune en obesidad es alta, es entre el 10 y el 60%, de acuerdo a los diferentes estudios. Entonces, vamos a ver si hay alguna relación entre esta autoinmunidad y la obesidad más alta. La T3 dependiente de adenoidinasa 2 es necesaria para que el tejido adiposo pardo sea funcional y para su adipogénesis. El tejido adiposo pardo hay que recordar que es el que más gasto calórico nos va a generar, al contrario nos va a generar pérdida de peso, un metabolismo más acelerado y la T3 es muy, bueno, el tejido pardo, graso pardo, es muy dependiente de la T3. También esto pudiera tener que ver con los niveles de T3 más altos que vemos en los pacientes. Entonces, el hipotiroidismo está asociado con un aumento de peso modesto, pero en el caso del hipotiroidismo subclínico todavía hay falta de claridad en cuanto a cuánto es el aumento de peso. Sabemos que hay un aumento de peso, pero no sabemos exactamente cuánto es de grasita y cuánto tiene que ver con líquidos. Los nuevos puntos de vista indican que los cambios en la hormona estimulante de tiroides son secundarios a la obesidad, y no al revés. Los anticuerpos antitiroideos pueden ayudar a establecer el diagnóstico en el hipotiroidismo subclínico en obesidad. Es decir, si tenemos un paciente con obesidad que tiene a lo mejor un nivel de hormona estimulante de tiroides de 5 y no sabemos si es por la obesidad de ese hormona estimulante de tiroides o si realmente está desarrollando hipotiroidismo por tiroides de Hashimoto, pues podemos tomar los anticuerpos antitiroideos y si están positivos nos hace pensar que es más probable que esté desarrollando tiroides de Hashimoto y que nos hace más probable que necesitemos darle tratamiento a ese paciente. Los niveles de leptina elevados pueden jugar un rol en la hipertirotropinemia de la obesidad y aumentar la susceptibilidad a la autoinmunidad tiroidea. Existe un efecto modesto de la levotiroxina como tratamiento en pérdida de peso en hipotiroidismo. El beneficio en hipotiroidismo subclínico todavía no se establece. Es decir, no sabemos qué tanto va a bajar de peso por utilizar hormona tiroidea en el hipotiroidismo subclínico. Sabemos que en el hipotiroidismo clínico sí hay disminución del peso, no se estableció exactamente qué tanto, generalmente se ha visto que es modesto, no es algo importante en cuanto a pérdida de peso. Entonces, por eso no se utiliza la hormona tiroidea como tratamiento para la obesidad.
Los pacientes con obesidad deben ser diagnosticados con hipotiroidismo subclínico solo por tener la hormona estimulante de tiroides elevada, en base a lo que hemos visto. Bueno, pues la hipertirotropinemia puede ser secundaria a la obesidad, como lo hemos venido platicando, ciertos cambios que hemos venido platicando como hipótesis que pudieran estar generando que la hormona estimulante de tiroides esté más elevada y que realmente no tengan o vayan a desarrollar hipotiroidismo clínico. En pacientes con obesidad mórbida es necesario medir los anticuerpos antitiroideos y si son positivos, entonces sí inicia el tratamiento. Pero si son negativos, podemos estar vigilando los niveles de hormona estimulante de tiroides y si van en aumento, entonces sí vale la pena darle tratamiento, pero si vemos que se mantienen, a veces no es necesario iniciar tratamiento. Es concebible la utilización de T3 en pacientes con obesidad con deprivación calórica con niveles de T3 bajos. Es decir, que cuando van perdiendo peso, también de repente vemos que los pacientes sus niveles de T3 bajan, tratando de evitar esa pérdida de peso. Entonces, es concebible, han visto algunos estudios que pudiéramos llegar a utilizar una pequeña dosis de T3 tratando de evitar que baje el metabolismo por la pérdida de peso y que nos dificulte más la pérdida de peso. Este estudio es muy interesante, se publicó en octubre del 2019. Es un estudio, es un metaanálisis de 22 estudios, donde lo que querían ver era la relación entre la autoinmunidad tiroidea, es decir, la tiroiditis de Hashimoto, y la obesidad. Y lo que encontraron fue interesante. Nos encontraron que la obesidad está significativamente asociada estadísticamente con un aumento en el riesgo de hipotiroidismo. También encontraron que la obesidad tiene un aumento del riesgo de hipotiroidismo subclínico. La obesidad tiene una clara asociación con tiroiditis de Hashimoto y también tiene una clara correlación con tener anticuerpos antiperoxidasa positivos. Entonces, sí hay una relación de la obesidad con autoinmunidad tiroidea. Y esto, en lo que ellos se basaban para hacer este estudio, es que la adiposidad es un factor de riesgo para enfermedades inflamatorias comunes, como la diabetes tipo 1, como la esclerosis múltiple, como la artritis reumatoide, la artritis psoriática. Eso se ha demostrado que la obesidad tiene un aumento en el riesgo de este tipo de enfermedades autoinmunes. Los mecanismos, pues todavía son poco claros, todavía se sigue investigando sobre ellos, pero pues se puede pensar que las adipoquinas, como ya lo habíamos mencionado, la leptina, la interleucina 6, pueden mediar respuestas inflamatorias. La leptina es una mediadora del sistema inmune y contribuye al aumento en la producción de anticuerpos antiperoxidasa, cambiando el balance de células T ayudantes a células T ayudantes 1, e inhibiendo la función de las células T reguladoras. Entonces, lo que ellos concluyen en este estudio es que la relación entre obesidad y enfermedad tiroidea es bidireccional. Hay ciertos cambios en la obesidad que van a predisponer a una enfermedad autoinmune como la tiroiditis de Hashimoto, y al revés, la tiroiditis de Hashimoto también puede generar un aumento de peso. Y me gustaría concluir con un par de casos clínicos interesantes para poder aterrizar la información de la que acabamos de hablar. Son casos clínicos reales de mi consulta, donde vemos una paciente femenina de 37 años que vimos el 15 de febrero de este año, que tiene antecedentes familiares de su papá con diabetes e hipertensión, no tiene antecedentes patológicos. Ella acude, no tiene ningún tratamiento, acude porque tiene caída de cabello, piel seca, cansancio, intolerancia al frío, pero sobre todo porque desea embarazo. Y su ginecólogo le pidió el perfil tiroideo. Y en el perfil tiroideo se encontraron con que la hormona estimulante de tiroides estaba en 7.58, estaba en rangos de hipotiroidismo subclínico, y la T4 libre estaba baja. Los niveles de T4 libre van de 0.7 a 1.48 y están en 0.63. Y los anticuerpos antiperoxidasa, antimicrosomales, están en 7.142 cuando deben de estar en menos de 5.6, están altos, y los anticuerpos antitiroidea en 416 cuando deben de estar en menos de 4. Entonces, esta es la razón por la que nos la envía. Y vemos que la exploración física, su presión arterial está en 120/70, tiene un peso de 88.2 kilos, una estatura de 1,60, un índice de masa corporal de 34.45, es decir, que está en obesidad grado 1. Y en esta paciente, por los síntomas, por los niveles de T4 libre bajos, decidimos iniciar tratamiento. El tratamiento generalmente es permanente. Iniciamos con hormona tiroidea, hicimos el cálculo a 1.1 microgramos por kilo de peso y iniciamos con una dosis de levotiroxina de 100 microgramos al día. Posteriormente la vemos el día 20 de mayo, acabamos de ver, ya está asintomática, ya no tiene la caída de cabello, ya no tiene el cansancio, mejoró en cuanto a los síntomas, y vemos que en su perfil tiroideo la hormona estimulante de tiroides bajó a 0.1. El objetivo en ella es que esté entre 0.5 y 2.5, principalmente porque desea embarazo. Y la T4 libre se normalizó, ya está en 1.20, cuando debe estar entre 0.7 y 1.48.
Los anticuerpos no hay necesidad de estarlos midiendo, siempre generalmente van a estar altos, van a estarse modificando, son las propias defensas del organismo, entonces van a estarse modificando. Realmente nos sirven nada más para diagnóstico, pero no hay necesidad de estarlos midiendo frecuentemente. Entonces lo que decidimos hacer es que estábamos levemente pasaditos de la dosis, decidimos bajar la dosis a la dosis de levotiroxina de 75 microgramos al día. Y el segundo caso clínico es una paciente de 24 años que tiene antecedentes familiares de padre y abuela con diabetes, madre con hipertensión, tiene de antecedentes patológicos que tuvo hipertiroidismo en el 2016 y le dieron tratamiento con yodo radioactivo y le hicieron una hemitiroidectomía, es decir, que retiraron la mitad de la tiroides. Estaba, cuando lo vimos en la consulta, con un tratamiento con Synthroid de 100 microgramos al día, levotiroxina de 100 microgramos al día, y de padecimiento actual tenía caída de cabello, piel seca, cansancio e intolerancia al frío. Entonces, a la exploración física, tenía una presión de 130/90, un peso de 118.6 kilos, una estatura de 1,72, obesidad grado 3. Vemos que en su estudio de composición corporal tiene 61 kilos de grasita cuando debe tener menos de 20.6 kilos de grasita. Es un nivel muy elevado. Y en su perfil tiroideo vemos que la hormona estimulante de tiroides está en 98.7, la T4 total está en 4.89, está baja, la T4 libre que debe estar arriba de 0.7 está en 0.65, está baja también, la T3 libre en 1.96 está baja también, la glucosa en 82, creatinina 0.8, colesterol total 166, triglicéridos 108 y pruebas de funcionamiento hepático normales. Nos quedamos con el diagnóstico de obesidad grado 3 e hipotiroidismo post-yodo y post-quirúrgico. ¿Qué decidimos hacer con esta paciente? Le iniciamos un tratamiento para pérdida de peso con una dieta baja en calorías de 1.369 calorías, bien distribuida entre carbohidratos, proteínas y grasas, 50% carbohidratos, alta en proteínas y muy baja en grasas, un 10% de grasas. Y decidimos aumentar su dosis de hormona tiroidea. Ella está utilizando levotiroxina de 100 microgramos, decidimos aumentar la dosis de T4 de 100 a 150 microgramos y agregar una pequeña dosis de T3 de 20 microgramos. Entonces, en total 150 de T4 y 20 de T3. E iniciamos un inhibidor del apetito como fentermina de 15 miligramos una vez al día y Orlistat de 120 miligramos antes de desayuno, comida y cena y un tratamiento de ejercicio. ¿Qué fue lo que pasó? La vemos al mes. Ella nos comenta que llevó la dieta al 80%, nos menciona que tiene 2 semanas yendo al gimnasio, 2 semanas no hizo ejercicio, pero 2 semanas empezó a ir al gimnasio, 1 hora y media, 3 a 4 veces por semana, estas 2 semanas. Y en cuanto al peso, vemos que perdió 5.6 kilos de peso, perdió 3.2 kilos de grasa, perdió 1.9 kilos de músculo, esto no nos gusta tanto, y perdió 1.7 litros de líquido. La presión arterial en 120/80, la frecuencia cardíaca en 104, una taquicardia. Ella se sentía bien, pero traía taquicardia al momento de la consulta, por lo cual decidimos bajar un poco la dosis de T3. Dejamos la misma dosis de T4, una levotiroxina de 150 microgramos, y disminuimos la dosis de T3 de 20 microgramos que estaba usando a 10 microgramos. Y la citamos al mes con un nuevo perfil de video para ver qué tanto cambió con esta nueva dosis. Agradezco mucho la invitación a este congreso y espero que continúen con las diferentes pláticas que son muy interesantes y los espero en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.